Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Para mí eres el tótem en Valencia de la danza. Y bueno, vamos a empezar por diversas cuestiones que el otro día ya apuntamos y bueno, ampliamos, ¿no? A través de la reflexión que tuvimos en conjunto. Que pululan sobre, bueno, una primera parte que nos interesaría describir del tema de la pandemia, ¿no? Y la relación de las artes con la pandemia, de los lenguajes artísticos, cómo han sufrido o qué uso se les ha dado a, a- a la danza, a las artes plásticas, a la música, al teatro en estos tiempos convulsos. Y sobre todo nos interesaría que hablaras también un poco de las artes y su papel en esta pandemia, ¿no? Sobre todo en el mundo de la educación social y político, pero sobre todo a nivel educativo. Mm. Una pregunta fácil, ¿no? Para empezar. No, para mí la pandemia yo creo que ha sido la constatación de una de una gran crisis conceptual, ¿no? O de dos mundos, de una ideología antigua y de una ideología nueva que de pronto están en confrontación. Para mí, la ruptura o la brusquedad de la pandemia, de dejarnos a todos en casa y de pegar ese bofetón tremendo, nos obligó a enfrentarnos a la necesidad de reflexionar sobre el papel que tenemos en el mundo y en la sociedad, ¿no? Y normalmente no lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que levantar por la mañana, tenemos un montón de tareas que hacer, tenemos nuestro oficio, nuestras obligaciones. No te planteas eso. Y la pandemia vino a forzar eso, a forzar esa reflexión. Claro, eh, ¿qué papel han tenido las artes aquí? Yo creo que también se han visto las artes en una dualidad, porque ahora mismo yo las percibo en una dualidad, en una confrontación. Para mí hay dos visiones. La visión de las artes, y hablo ya también de las artes escénicas en concreto, ¿no? Como un producto de ocio más o menos elaborado, más o menos vinculado con la diversión o también con la reflexión, pero como un producto. Es decir, un producto para pasar el tiempo, ¿no? Que compite también con muchos otros productos para pasar el tiempo y que por ello mismo es minoritario. O en muchas ocasiones es un producto minoritario que interesa a poca gente porque también hay mucha competencia. O que puede ser muy mayoritario, pues en el caso de la música o en el caso del cine, ¿no? O de tal. Pero no deja de ser un producto. Pero luego yo creo que también cada vez más estamos los convencidos de que las artes escénicas no son productos, que son como alimento, el alimento del alma. Va a quedar así un poco como un poco esotérico, no me gusta, pero es muy, para mí es una imagen como muy clara, ¿no? Tú necesitas ingerir 5 piezas de fruta para ser una persona sana, para tener una alimentación equilibrada y para estar feliz, es verdad, y sana. Y también creo que necesitas consumir arte para ser una persona sana y feliz. Es decir, que nuestra alma necesita alimento. Necesitamos ayuda para entender también el aquí y el ahora, ¿no? ¿Cuál es mi relevancia? ¿Cuál es mi posición en el mundo y en la sociedad que me rodea? Y eso, las artes están dando herramientas para mantenernos o para mantenerme viva, curiosa, despierta y no deja de ser feliz, ¿no? Entonces, para mí hay algo que hay una confrontación, ¿no? Entre cómo el arte es un producto o cómo el arte es un alimento, cómo nos ayuda a pasar el tiempo o a entender el tiempo, ¿no? La idea de ser un producto o de ser patrimonio vivo, de ser un agente relevante en la sociedad. Yo esto como que ya lo reflexionaba antes
de la pandemia, pero que ha sido durante la pandemia donde para mí realmente se ha puesto en relevancia la urgencia de hacer entender el cambio, de este cambio. Lo importante que podría ser hacer entender este cambio para conseguir, porque la sociedad ahora mismo necesita de un cambio. Y creo que las artes vivas pueden ser un elemento de cambio fundamental. Y esto en relación con la escuela, claro, eh, la escuela es el primer paso para entender este cambio, porque la escuela al final, como institución, no deja de ser un reflejo de lo social, ¿no? Entonces, para mí es una institución fundamental. Claro, a lo mejor he preguntado demasiado de sopetón y para entrar ya en el meollo, pero si quieres me interesa que, digamos, que nos expandamos un poco más en esta reflexión inicial que has hecho, ¿no? Hablas de artes vivas, hablas de conceptos que, bueno, incluso la gente a lo mejor ni conoce ni sabe, hablas de artes vivas, eh, hablas de espectáculo, me gustaría también que un poco ampliaras, ¿no? Es decir, ¿el espectáculo lo consideras, por toda la reflexión que has hecho, es algo esencial o no? Y si las artes escénicas, el espectáculo no es esencial, entonces ¿dónde está? Y respecto a eso también, que relatáramos un poco más o que definiéramos un poco más el concepto de cultura, ¿no? Que creo que también da la clave de lo que estabas apuntando, ¿no? No sé Mm. si... Sí, yo creo que vamos a hacer ahí como es verdad, ¿no? Una reflexión ahí. Cuando yo hablo de artes vivas, me refiero a todas las artes que están sucediendo en el aquí y en el ahora. Y toda la confluencia de estilos que pueden venir derivadas desde aquí, ¿no? Eh, mm, Tradicionalmente se subclasifican las artes como en cajoncitos. Está el teatro, o sea, o las artes escénicas, ¿no? Que puede ser el teatro, la danza, la música en vivo, ¿eh? Eso podrían ser. Pero si hablamos de artes vivas, claro, es un imaginario mucho más interesante. Porque no solo el teatro es el teatro o la danza es la danza, sino que pueden haber fórmulas, formatos que sean mucho más híbridos. Y cuando hablo de formatos híbridos no hablo de poti-poti. Es decir, un poquito de danza, un poquito de teatro, un poquito de música. No, no. Es hablar de formatos diversos. Es decir, ¿qué sucede cuando bailamos en una casa? ¿Qué sucede cuando actuamos sin palabra? A lo mejor en un gran formato. ¿O qué sucede cuando en vez de estar en un escenario estamos hablando de un espectáculo que camina, ¿no? Que se está sucediendo en una calle, o que hay un tránsito, o que hay un movimiento conjunto? Es decir, las artes vivas también han posibilitado que estemos hablando de las artes escénicas, es decir, de la presencia de los cuerpos en otros lugares. Y también para mí cuando, claro, esa idea tradicional de la idea de artes escénicas como esto es teatro, esto es danza, esto es música en vivo, esto es un concierto, también hace que tú tengas un imaginario muy limitado de todo lo que se puede hacer y de cómo debería ser el espectáculo en teatro, cómo debería ser el espectáculo en danza o como... Y yo creo que esa idea de espectáculo, hay espectáculos maravillosos, pero no solo hay espectáculos. También podemos hablar de proyectos. Proyectos que trabajan sobre el cuerpo, que trabajan sobre el aquí y el ahora y que provocan reflexiones artísticas. Entonces, para mí, todo eso son artes vivas. Y las artes vivas, por eso digo que eso es generación de conocimiento. O sea, el espectáculo para mí es una pequeña parte de todo eso. Entonces, las artes vivas para mí no solo están en el espectáculo, o como igual que el arte plástico, no solo está en el cubo blanco. Es decir, posibilidades hay infinitas.
Lo único que pasa es que también hay algo importantísimo que me gustaría trasladar, ¿no? Es decir, para entender este cambio tradicional de la idea del espectáculo o del concepto de artes escénicas al concepto de artes vivas o de artes como generadores de conocimiento, hay que cambiar muchas más cosas. Hay que ampliar nuestro imaginario, ¿no? Por ejemplo, la idea de esa idea tradicional de en teatro se hace esto y el espectáculo debe ser así, ¿no? También te lleva a la idea de la excelencia del intérprete. Es decir, el intérprete tiene que saber hablar muy bien, tiene que saber moverse muy bien, tiene que, ¿no? O sea, estamos hablando de un artista virtuoso. Y cuanto más virtuoso es, mejor es. Claro, yo en eso no estoy muy de acuerdo, porque para mí lo importante del intérprete, del artista, del creador, no es, o sea, que cante muy bien es fantástico, pero para mí es mucho más importante cuál es su visión sobre el aquí y el ahora, su visión del mundo. A mí me resulta muy interesante un creador cuando me está trasladando una experiencia, cuando me está abriendo un mundo imaginario, cuando me está trasladando un conocimiento único y especial de cómo él ve el mundo, que a mí me sorprende, que a mí me descubre una nueva realidad. Y hay artistas que sí son capaces, y lo hacen cada día, son capaces de abrir estos imaginarios. Esto para mí es mucho más importante que cantar bien o que bailar bien, porque incluye muchas más cosas. Y eso también implica que se generen profesionales en el mundo artístico que vayan más allá de los intérpretes, que eso también me gustaría hablar, ¿no? Los oficios artísticos. Claro, perfiles como el mío, que yo estudié en arte dramático, pero como actriz, pero yo decidí que no quería ser actriz, que para mí era mucho más importante trasladar, por ejemplo, otra serie de competencias. O sea, que yo tenía otra serie de competencias y que las podía poner en uso, que iban más allá de estar con mi presencia en un escenario. Y no por decidir no ser actriz, yo me siento frustrada, sino que he desarrollado otras competencias en el sentido de cómo generar espacios donde la experiencia artística pueda ser reconocida o cómo generar mediación o cómo aprender a desarrollar la sensibilidad artística. Creo que si tú tienes un conocimiento profundo de lo artístico, puedes hacer un montón de cosas tan válidas como ser intérprete, ¿no? Pero que en esa visión tradicional de, del concepto del espectáculo, también parece que si no logras ser actriz, que es para lo que te has formado, estás siendo, no estás consiguiendo tu éxito profesional, ¿no? Entonces, ahí quiero hablar de esa necesidad de cambio sistémico. No solo el artista también debe poder ampliar, ¿no? Su capacidad profesional, en el sentido de que se pueden hacer muchísimas más cosas aparte de ser únicamente intérprete. Pero también la institución, por ejemplo, debe cambiar en ser una institución, o los teatros, ¿no? O los museos, o todos, parece que en esa visión tradicional son espacios de evento, son espacios puntuales para ir a ver un evento, para ir a ver un espectáculo, y sin embargo cada vez más hay centros culturales, hay teatros, hay museos que se están aproximando a otro concepto, que es el concepto de lugares de encuentro, lugares de generación de conocimiento. En esos espacios de lugar de generación de conocimiento, donde empiezan a pasar otras cosas, donde se ponen en juego otras competencias, otras formas de ver, hay mucho más posibilidad de vínculo con otras instituciones generadoras de conocimiento como es la escuela, ¿no? O sea, se produce una alianza natural. Ahí quiero hablar, por ejemplo, porque estoy hablando quizá mucho en abstracto, ¿eh? Me gustaría dar como dos ejemplos concretos de esos cambios, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que es el de Conexiones Improbables. Conexiones Improbables es un proyecto que de innovación empresarial, donde su
objetivo era incorporar perfiles artísticos, perfiles culturales a estructuras de innovación de la industria, ¿no? Para generar una nueva aproximación a los conceptos de innovación. Claro, ahí estamos. ¿Qué pasa si ponemos perfiles creativos, perfiles culturales, perfiles artísticos en contextos donde no son los habituales? Porque tienen competencias muy interesantes que pueden empezar a generar cambios también, muy importantes en esta sociedad en la que vivimos. O, por ejemplo, un proyecto concreto como Camins Vius, ¿no? Que es una vinculación del Prat de Llobregat, del Teatro del Prat de Llobregat, l'Artesà, con todas las escuelas municipales, con todas las escuelas municipales. Y entonces se genera todo un vínculo durante toda la temporada donde las escuelas no solo van al teatro, sino que también hay aterrizajes en el aula, sino que también hay espacios de encuentro con los artistas dentro de las aulas o en vinculación o en tránsito, y que además generan contenidos de sensibilización artística que el profesor, que el docente y que la escuela pueden ir utilizando durante todo el año, y que el objetivo es hacer un seguimiento del alumno en esa ampliación de su percepción artística, ¿no? No sé si me estoy liando mucho. Sí. Hablo. Vale, No, vale. no, no, no. Sí, lo que pretendía un poco es, pues eso, intentar despegar la reflexión y no atacar tantos flancos como al principio he hecho, preguntándote A, B, C, D hasta la Z, ¿vale? Y creo que sí que estamos encaminados, ¿no? Eh, Hablas de una manera, has hablado de producto cultural, has hablado de cultura, hablas de una nueva, un nuevo paradigma, una nueva, digamos, un cambio social. Y luego has hablado de las artes vivas desde una perspectiva que creo que es experiencial, ¿no? Que en cierto modo, Mm, y lo has remarcado, afecta y cambia no solo a las instituciones artísticas en general, sino también a la propia escuela, ¿no? mm, En ese sentido, bueno, yo creo que hay implícito en tu discurso, hay una necesidad de generar redes, o sea, ¿no? Que creo que eso es un poco lo que ya, bueno, es algo incipiente, algo que ocurre en esos ejemplos que has dado, pero que posiblemente no está todavía institucionalizado, ¿no? O sea, mm. y Sí, bueno, claro, cuando hablamos de un cambio sistémico, ¿no? Porque para mí un cambio sistémico significa que para cambiar ese punto de vista, para pasar del espectáculo tradicional a ese otro de, bueno, las artes escénicas son un campo de generador de conocimiento y por tanto, pues son relevantes en el cambio social o necesario, ¿no? Que vendrá de aquí 100 años o 200 o quizá un poco menos. Em, claro, en ese sentido, mm, no podemos decir, vale, vamos a ir poco a poco, vamos a cambiar esto, vamos a tal. No, los cambios sistémicos es que tienes que cambiar todo a la vez, porque si no, poquito a poco es muy difícil cambiar. Entonces, realmente tiene que haber una estructuración, una política coordinada donde se empiecen, ¿no? Donde se entienda eso desde todos los flancos, desde todos los puntos de vista. Por eso decía, desde el artista y de cómo se forma el artista, desde las instituciones culturales y cómo se entienden las instituciones culturales, también desde las escuelas y cómo se entienden las escuelas, y también desde los espectadores y cómo nos entendemos los espectadores. O sea, todos a la vez tenemos que transformarnos, y no lo podemos hacer solos, es decir, que eso tenemos que hacerlo todos juntos. Entonces, ¿eso cómo se hace? Es muy complicado, porque yo
Yo conozco un montón de proyectos súper interesantes y estoy segura que Rafael tú también y que todos los que nos escuchan también. Pues yo he visto este espectáculo que a mí me ha maravillado o este proyecto que a mí me ha fascinado, que para mí fue un momento de transformación total. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué esos proyectos siempre se quedan en esos proyectos y hacen puff? Y yo tengo la sensación de que todos los proyectos culturales están muy vinculados con la persona que los gestiona, que están muy vinculados con, con el deseo del artista o con el deseo de la persona que tal. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos en esa visión tradicional donde el artista es artista porque por una pulsión casi divina, ¿no? Y que no hace falta que coma, porque con su arte ya lo puede todo, ya lo puede todo. Pero en realidad no, en realidad en esta nueva visión donde las artes escénicas son un alimento del alma, ¿no? Pues el artista no es más que un agricultor de acelgas, pero artísticas, ¿no? O de, sí, acelgas o naranjas o tal. Entonces, en ese sentido, el artista debe comer porque es un trabajador más y es un trabajador esencial porque forma parte de ese cambio social, de que las personas puedan ser felices, puedan ser creativas, puedan ser personas críticas y que sean dinámicas también, ¿no? O sea, que no somos simplemente productos. Entonces, en esa transformación, en ese cambio sistémico, no podemos dejar que sean las personas quienes se agoten. Hay mucha literatura vinculada a la autoexplotación del artista, ¿no? Y a su propio deseo de cambio y a que ha de pasar por todas las penurias del mundo para llevar adelante su proyecto. A lo mejor tendríamos que empezar a cambiar esto y a los proyectos que funcionan, empezar a institucionalizarlos y que las instituciones de verdad sean instituciones y no sean la persona que en ese momento está dirigiendo la institución, ¿no? Y su voluntad y su deseo de cambio. Quiero decir que a lo mejor tenemos que empezar a estructurar y a instaurar que estos proyectos que funcionan permeen y se vea la necesidad de estructurarlos y de organizarlos. ¿Cómo? ¿No? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo hacer que estén coordinadas los artistas, las instituciones que forman artistas, las instituciones que programan artistas, las instituciones que están formando sensibilidades, que están formando espectadores como son las escuelas, sí, o todas esas instituciones de qué manera se coordinan, ¿no? Claro, primero tenemos que empezar a comunicar mejor. Porque la comunicación de las artes vivas es muy precaria. No, o sea, cuánto dinero gasta Coca-Cola en marketing? ¿Cuánto dinero están gastando los bancos en campañas de comunicación? ¿Cuánto dinero están gastando las tecnológicas en comunicación? ¿Y cuánto dinero está gastando las artes vivas en comunicar, que son esenciales? Prácticamente nada, porque como hay tanta precariedad, se invierte todo en el contenido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, pues la tarea que está haciendo el Centro Cultural del Carmen en mediación con entre artes y escuela es pionera, o sea, a nivel estatal, pero no somos fans, ¿no? O sea, si tuviéramos el nivel del CCCC en eso, lo tuviéramos en fútbol, pues entonces apoyaríamos a nuestro equipo, seríamos los hinchas del CCCC, porque, ¿no? Porque estamos haciendo una cosa súper bien. ¿Cómo no lo sabemos? ¿Cómo? O sea, lo sabe muy poca gente, ¿no? O realmente muy poca gente es consciente a lo mejor el nivel de relevancia que puede tener este programa a nivel estatal. Entonces, tenemos que aprender a comunicar mucho mejor y también
no hablo de mucho mejor, sino con invertir muchos más fondos en comunicar y trasladar a la sociedad que ha habido un cambio en este sentido y de que las artes vivas pueden ayudarles a tener una existencia mejor. Volveremos al tema de la promoción porque creo que es clave, pero afecta a lo mejor más también a determinado al sector como profesional. Quiero cogerme a un concepto que acabas de introducir para que un poco avancemos más o entremos más dentro de la escuela, ¿no? Y es el concepto de la mediación. Me parece muy interesante que bueno, pues que haya esta nueva manera de vincular las artes todas con la escuela a través de esa mediación, ¿no? Sería interesante que un poco nos comentaras de qué modelo es el de la mediación, cómo se está aplicando, qué posibilidades tiene y sobre todo, bueno, si existe más en el campo plástico que en el de las artes vivas, qué deberíamos hacer, sobre todo un poco para convertir también la escuela en un motor de creación y de intercambio de experiencia, ¿no? Que al final es lo que decías, es lo que generará que haya nuevos públicos, que haya más sensibilidad, que se promueva todavía más la educación artística, que es un Mm, poco también una reivindicación muy nuestra, ¿no? De este ámbito. Claro, yo creo que ahí hay como, para mí la mediación es fundamental porque hay tanto nivel de oferta a nivel de artes, ¿no? De artes escénicas. Es tan difícil estar tan al día de todo lo que sucede, ¿no? Para un docente o para cualquier persona es muy complejo llegar a tener un conocimiento en el que saber diferenciar qué es lo que me va a gustar, qué es lo que me va a servir a nivel profesional para a lo mejor tener un vínculo mejor con los alumnos, con tal. Muchas veces hay un desconocimiento sobre todas las opciones que existen, porque hay muchas. ¿No? Pero ¿cuál es la relevante para mí? ¿Cuál es la que me va a cuál es la que va a conectar con mi sensibilidad, con mi momento actual, con lo que yo puedo hacer aquí, ¿no? Y ahora, porque además sucede aquí y ahora. Entonces, te lo pierdes si no lo consumes en el momento en el que está. Es un consumo difícil y que se agota, o sea, que desaparece. Por lo tanto, no es nada fácil. Y puede generar mucho estrés. Eso es verdad, porque de pronto dices, "Buah, me gustaría, venga, va, me voy a lanzar a esto de las artes vivas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo, esto? ¿Qué? Voy a este teatro, voy al otro, me voy al museo, voy a... eh, mm, hago una performance, me voy a una propuesta de danza contemporánea, poco, y eso te paraliza, ¿no? ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Entonces, claro, Em, estos programas de mediación, es decir, de cómo ayudar a, no cómo ayudar, sino de cómo poner a disposición de los docentes o de la institución de la escuela todo el trabajo artístico que se está haciendo desde otras instituciones culturales y cómo encontrar esos puntos de encuentro, de trabajo en común, no es menor. No es una tarea fácil. No es enviar un email de decir, mira, esta es nuestra oferta cultural, porque es muy complejo, porque es muy complejo de entender. Y también porque hablamos de personalismos de antes, ¿no? De decir, el empeño del artista en desarrollar su trabajo. Pero es que, claro, hay que empeñarse. También puedo hablar de los docentes que se empeñan, a pesar de todas las dificultades, en tener oferta cultural para sus alumnos, ¿no? Y que tienen que hacer verdaderas, bueno, tienes que hacer verdaderas gincanas para saber cuál es el mejor proyecto que puedes introducir en el aula, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo poder desarrollar proyectos pilotos que funcionaran? Proyectos pilotos que en realidad tuvieran como objetivo entender esa realidad de mediación. De decir, vamos a construir espacios intermedios entre los centros culturales y las escuelas.
para entender bien a las personas de un lado y de otro, de las necesidades, y construir juntos espacios de conocimiento. Para mí esa es la mediación. Pero no es nada fácil, porque el centro cultural tiene su tarea y la escuela tiene su tarea. Entonces, todos ya vamos muy agobiados. ¿Cómo hacemos este intercambio? En nuestro tiempo de ocio, pues es fundamental construir conocimiento, tanto para uno como para otro, ¿no? Entonces ahí, por eso yo estoy pensando todo el rato en generar nuevas profesiones artísticas con esa visión, con esa visión de intermediadores. También una cosa que ahí quiero decir, ¿no? Porque desde la escuela se reivindica mucho el introducir la práctica artística dentro del currículum, que para mí es importante, ¿no? O sea, que los alumnos tengan la experiencia de a lo mejor cantar, bailar, recitar, actuar. Es importante porque la práctica también sensibiliza, pero no solo debería ser eso, no solo es eso. Para mí creo que sería muy importante también reflexionar sobre de qué manera se puede trabajar la sensibilización artística dentro de las escuelas, que no tiene que ver tanto con la práctica artística, ¿no? Porque la sensibilización artística para mí también implica desarrollar un punto de vista crítico, mantener viva la curiosidad, el ansia de saber, em, desarrollar la creatividad en todos los diferentes ámbitos de la vida, que luego la puedes aplicar profesionalmente también, pero en muchos campos. Entonces, diferenciar eso, esa sensibilidad artística, no solo tiene que servir para generar oficios como actores, músicos, cantantes, tal, sino también, ¿no? Esa sensibilidad artística desde cómo se trabaja en el aula para generar ciudadanos, para generar espectadores, para generar personas humanas vivas y felices. Entonces, yo creo que para mí esa sensibilidad artística se trabaja con la mediación o debería trabajarse desde la mediación. ¿De qué manera la escuela puede motivar el consumo continuado y estructurado de alimentos para el alma, ¿no? Y que eso lo haga en interacción con otras instituciones culturales que están generando proyectos culturales. No sé. Sí, sí, es estudiar la manera de hacer esa interconexión, ¿no? Entre instituciones, situando un poco la mediación como el conector, pero también como el instigador un poco de cambio, ¿no? Mm, Eh, Me interesa mucho, y lo ligo con otra parte de la reflexión que has hecho, ¿no? También el aspecto, el aspecto artes vivas, momentáneas, que suceden y pasan y desaparecen con la formación, ¿no? Que en cierto modo no debería de ser así. O sea, deberíamos de insistir, generar estructuras, generar itinerarios, ¿no? Que permitieran que en las escuelas se trabajasen las artes de una manera permanente, constante, con esa mediación, introduciendo proyectos piloto, y que superase un poco también esa visión del artista tradicional, que es reproducirlo en la escuela, que es canta bien, pinta bien, sino generando ese nuevo, digamos, papel, no sé si del artista, o al menos del hombre y de la mujer críticos, ¿no? Que sería, mm, pues, generar ciudadanos con esa manera de ver las cosas, con esa mirada amplia y, y que creo que también se estaría dando respuesta a ese cambio, digamos, a ese nuevo paradigma que apuntabas al principio con el tema de la pandemia, ¿no? Por eso se hace tan necesario también precisamente lo que apuntas, ¿no? Esas nuevas profesiones, esas nuevas maneras de interrelacionarnos, esas nuevas interconexiones que sean permanentes y que permitan a las artes vivas penetrar de una manera muchísimo más fluida y permanente, ¿no? Con la sociedad, que al fin y al mm, cabo, bueno, pues somos todos, seamos profesores o no, pero sobre todo para lo que nos interesa, que es para los profesores, ¿no? Porque
al respecto, y eso es algo que a lo mejor la gente se lo puede preguntar cuando nos está cuando nos escuche, ¿no? Muchos piensan, artes vivas, pues sí, ¿para qué tengo que ver a uno que reflexione sobre la danza, sobre tal? Las artes vivas reflexionan de todo, ¿no? O hablan de todo. Hablan de Es todo. decir, son transdisciplinares también, ¿no? A lo mejor sí que sería interesante, incluso si tienes alguna referencia o de proyectos, ¿no? De decirnos qué opciones tenemos, porque claro, una cosa es pues la literatura, el cine, es decir, que tiene sus referentes, pero en artes vivas la gente está perdida, o sea, la gente no sabe, La pero yo ge- para qué quiero ir a ver. claro, la gente no, la gente, yo quiero hacer ahí una metáfora que creo que puede ayudar, ¿no? Tú imagínate que nosotros tuviéramos una píldora, esto que en muchos sitios es, una píldora que te la tomas y ya te alimenta, no tienes que comer, que es un ahorro de tiempo maravilloso, no tienes que cocinar, tal, no sé qué. Pierdes todo el placer que te da la comida, ¿vale? Pero tú te estás alimentado. Que esto es como la tele, ¿no? La tele ya nos está proveyendo, Netflix nos da la píldora de contenidos que necesitamos, ¿vale? Si de pronto tuvieras que elegir entre qué comer, ¿qué comerías? Claro, es muy difícil, ¿no? Me como una hamburguesa, como espaguetis con tomate, me como unas acelgas rehogadas, me como una naranja, me como una galleta de chocolate. ¿Qué me como? Pues yo creo que esto está sucediendo con las artes vivas, ¿no? Que la gente no tiene una asiduidad, o sea, em, estamos sobreexcitados de contenidos, de imágenes, sí, o sea, todo el contenido audiovisual que consumimos día a día. Vale, si yo quiero ir a ver artes vivas, y a lo mejor artes vivas, cuando hablo de teatro, de danza, de música, ¿cuánto, realmente cuánto vamos al año? Si voy solo una vez al año, claro, imaginaos el estrés, ¿no? De todo lo que hay, porque artes vivas hay, pues igual que la comida, ¿sabéis? Hay de todo, o sea, y mucho, y bueno, malo, de consumo rápido, exquisito, tal. Entonces, no solo es em, qué es lo que está pasando aquí y ahora, ¿no? Es cómo está tu humor y y qué necesitas tú en ese momento. ¿Estás triste? ¿Estás feliz? ¿Estás cansado? Es que eso es muy importante a la hora del consumo de artes vivas en el aquí y en el ahora. Entonces, para mí es muy importante entender la experiencia global, ¿no? Porque si tú quieres merendar y te dan, pues no sé, acelgas o un plato de garbanzos, dices, coño, el plato de garbanzos está muy bueno, pero yo quería una horchata con fartons. Y no puedes, ¿no? No puedes elegir, no puedes elegir. Por eso digo que a nivel de artes vivas, yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer primero es reducir el nivel de estrés a la hora de elegir y consumir más, consumir mucho más. Porque debería ser como, también está el consumo el consumo de lo local, del artista local, ¿no? Pero también está el consumo del artista internacional. Vivimos en un mundo global. Es decir, el artista está dando muchas claves muy interesantes. Por ejemplo, yo que soy súper fan de la danza es abstracta, ¿no? Es inteligencia emocional, total. Últimamente estoy viendo cosas en danza que dan mucho miedo. Está la danza terror, que digo yo, porque o sea, la danza es capaz de permeabilizar el movimiento de los cuerpos, cómo nos movemos. Y eso tiene mucho que ver con la abstracción de lo emocional y de cómo entendemos el mundo, de cosas que todavía no podemos verbalizar, ¿no? Y entonces estoy viendo como muchos cuerpos que se mueven muy rápido, pero que son muy deshumanizados y que son un reflejo de la sociedad, por ejemplo, en la que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo también estoy encontrando pues muchas propuestas de danza
que de pronto están conectando muchísimo con lo natural. En Danza Valencia, por ejemplo, vi una propuesta de Raquel Klein que yo llamo la danza de las piedras, porque al principio no se mueven, son como elementos estáticos que están. Y al principio te genera eso, una ansiedad de decir, por Dios, que se muevan ya. Y dices, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues que te está hablando de que una piedra puede estar muchísimo tiempo quieta y que luego tiene una vida como mucho más infinita, y luego acaban moviéndose muchísimo, tal cual. Es un viaje emocional también ahí, ¿no? Pero claro, hay que saber ver esa propuesta, hay que saber cómo acercarse a eso. Entonces, si solo vas a ver a Raquel Klein durante todo el año y no has visto nada más de danza y no sabes de qué va, pues a lo mejor no es lo ideal. Pero es una propuesta maravillosa, según para quién y según para cómo. Entonces ahí también la mediación es fundamental, ¿no? Es decir, hay una comunicación y desde los últimos años brutal de cómo comer, ¿sí o no? O sea, nos enseñan a cómo comer, cómo combinar los alimentos, cómo estar más sanos. No la comida rápida que antes, o sea, antes llevar a los niños al McDonald's molaba un mogollón. Ahora si eres una buena madre te lo cuestionas, "No, vamos a hacer otra cosa", ¿no? O sea, todo evoluciona, todo evoluciona. De vez en cuando comerse una hamburguesa es maravilloso, ¿no? Otras veces disfrutas de unas acelguitas rehogadas. Pues bueno, o de un hervidito. Pues con las artes, yo creo que con las artes vivas deberíamos poder llegar a tener la misma cultura gastronómica, ¿sabes? Las mismas posibilidades de consumo. Y eso implica primero quitar esa idea de que las artes escénicas deben ser minoritarias. También la idea de que solo suceden en los espectáculos, es decir, hay muchas posibilidades de entrar en conjunción con las artes vivas, ¿no? Y hay unas ofertas muy interesantes, pero que también debería haber canales de recomendación, mucho más allá y vinculados yo creo que vinculados con la persona, porque esto no es masivo, es decir, estamos hablando de generación de conocimiento, igual que un libro, hay libros para todos los públicos y hay libros que te encantan en un momento determinado, o que tienes que tener una madurez suficiente para entender la riqueza del libro. Entonces, la accesibilidad a la cultura también pasa por eso, por generar ese conocimiento con las artes vivas. Eh, yo lo veo, ¿no? Y a ese respecto, ¿qué crees que puede ser fructífero, positivo dentro de lo que cabe? ¿O qué podemos extraer de todo este momento que decimos de cambio de paradigma, de pandemia? ¿Qué puede ser fructífero o positivo para la escuela? ¿Qué podemos sacar de ahí? ¿Sabes? Incluso en las artes, o incluso en el papel de las artes en la pandemia, de toda esta reflexión, ¿no? ¿Qué piensas que debería de trasladarse o al mundo de la educación, ¿no? ¿O qué nos está enseñando este momento y la reacción de las artes en la pandemia, ¿no? Mm. Para bueno, pues para llevarlo a la escuela, ¿no? Sí, a ver, esto que estamos hablando parece muy abstracto y parece como muy grande y que se diga, "Uy, esto no se va a conseguir nunca", o a lo mejor quizá en 600 años conseguimos un cambio sistémico. Pero es que yo creo que también lo que nos ha enseñado la pandemia es a mirar aquí, a mirar ahora y a mirar también en pequeño, ¿no? O sea, toda esa globalidad, la globalización que pensábamos que era un pues a lo mejor se puede parar y a lo mejor podemos empezar a pensar desde lo concreto y también algo desde lo más pequeño. Yo creo que este cambio, que esta idea de volver al bienestar, de repensar lo que es el bienestar, y el bienestar es vivir feliz en ese
de qué manera podemos vivir más felices, a lo mejor tenemos que pensar todo esto en micro. Y yo creo que la escuela puede ser fundamental para esa transformación de lo micro y que el artista también puede tener ese cambio de lo micro. Es decir, todo esto de lo que yo estoy hablando pasa también por una cuestión como muy personal, muy de verte a ti, Rafael, y yo te puedo recomendar, Rafael, lo que deberías, o sea, hacerte un menú artístico, hacerte un menú, ¿no? Eso lo estoy haciendo un poco con las madres de la escuela, de mis hijos y tal, y funciona porque cada una es especialista de algo, ¿no? Y nos vamos pasando como recetas de espectáculos o de proyectos o de tal, y funciona. Ese mundo micro funciona porque sí que es un cambio radical de experiencia. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en el teatro principal, también hacíamos cambios micro que cambiaban todo, que era una aproximación muy diferente, que parece que no estás haciendo nada y estás transformando mucho, ¿no? Mm, yo ahí me gustaría pedir una oportunidad, una confianza, ¿no? Por ejemplo, a mí hay un proyecto piloto que me viene a la cabeza, pero que nadie me da, me gustaría encontrar la forma de poderlo hacer. Y es eso, generar especialistas de alimentación artística, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Como especialistas artísticos que puedan estar en contacto con una comunidad pequeña y hacer menús individualizados para la gente de la institución. Por ejemplo, voy a ir a lo concreto. ¿Qué pasaría? Sí, perfiles artísticos, y hablo de perfiles artísticos, pues como el mío, ¿no? O como muchos otros artistas que están desarrollando proyectos o gestores culturales, porque por favor, abramos también la visión, ¿no? Se necesita gente que haga comunicación, que haga gestión, que haga producción, que haga burocracia artística. O sea, todo eso es la cadena de valor. No solo están presentes los artistas, también todas estas personas que tienen un conocimiento importante de lo que está pasando en las instituciones culturales de alrededor, ¿no? Que les llega toda esa información. Vale, ¿qué ocurre si ponemos un agente cultural con este conocimiento en la escuela? Lo vamos a poner allí como las personas que están asistiendo a un comedor, pues la persona que está asistiendo en el menú artístico. Y entonces esa persona recibe toda la información de los centros culturales, pero esa persona es capaz de ver las necesidades del aula, de las diferentes aulas, de los diferentes docentes, de la escuela, y puede desarrollar pues menús específicos culturales. Pues mira, Rafael, yo a ti veo que tú específicamente ahora necesitas ver esta obra y esta obra. Y además vincularte con el IBAM que está haciendo esta biblioteca no sé qué, no sé cuántos, que a tu clase le iría fenomenal. ¿No? Y como proyecto de centro, pues aquí vendría muy bien, pues tal, no sé qué, no sé cuántos, porque esa conexión se puede hacer con el conocimiento directo de los espacios y de las comunidades, porque estamos hablando de la cercanía, del aquí y el ahora, y no pueden haber recomendaciones generalistas. Entonces, a mí me gustaría probar eso. ¿Qué pasaría si de pronto pudiéramos poner en funcionamiento 5 agentes, ¿no? ¿Cuántos centros podrían llevar? ¿Cuántos menús podrían desarrollar? Eh, también, porque, ¿por qué no? O sea, podría ser una manera, ¿no? De ampliar el consumo generalizado de las artes vivas. Que esto conecta también, y creo que es algo muy interesante, el hecho de que todo esto que estás diciendo de la mediación y tal, es decir, también instigar o al menos intentar promover esos espacios de investigación, ¿no? Porque al final no es una cosa de un médico que te receta algo, sino que realmente, y eso creo que va intrínseco a las artes vivas, eh, la investigación, ¿no? El hecho de que esas vinculaciones entre escuela, artista y tal,
que se promuevan a partir de ese pensamiento experimental, de reflexión, de investigación, ¿no? Que creo que, bueno, también aporta precisamente esa gestión cultural o esa manera, esa mediación, ¿no? Es decir, creo que es muy importante observar desde ahí, ¿no? Desde la investigación y desde el intercambio, no Mm. el mero mediador cultural que se inserta en un aula y da recetas, ¿no? Y prescribe, sino Claro, muchas veces para mí la experiencia no está en hacer una cosa radicalmente nueva, sino en hacerla un poquito distinta. O sea, yo creo que los qués es muy difícil innovar en el qué, pero no es tan difícil innovar en los cómo, pero sí es mucho más complicado, porque ya es como las cosas se hacen así. ¿Pero por qué? Porque siempre se han hecho así, ¿no? Lo tenemos instaurado. Y dices, ¿y si probamos a cambiarlo? ¿Y si probamos a cambiar este pequeño cómo? A ver qué pasa. Claro, eso genera mucho estrés también, porque la institución no dices, hombre, eso es un procedimiento burocrático, siempre lo hemos hecho así, ¿cómo lo vas a cambiar ahora? ¿Por qué vas a cambiar esto? Entonces, a lo mejor hay que perder un poco de miedo a decir, ¿por qué no probamos? ¿Por qué no experimentamos también en los cómo? Por ejemplo, en el Teatro Principal de Palma hacíamos como aproximaciones de accesibilidad, de cómo, cómo provocar que viniera gente que no había venido nunca al teatro. Pues colectivos pues que a lo mejor tenían más dificultades económicas o dificultades culturales en general, pues población migrante o población pues que tenía unos recursos económicos muy limitados, tal, ¿no? Y entonces, primero lo que hacíamos era que me iba yo y explicaba la programación a los asistentes sociales. Yo les explicaba, los asistentes sociales ya les molaba el programa, ¿no? Porque se los explicaba y ya conseguía que los asistentes sociales vinieran a los espectáculos, porque ellos también podían ser. Pero entonces ellos reflexionaban sobre qué colectivos podrían estar más interesados en los contenidos que nosotros ofrecíamos o no. Y me lo decían. Pues mira, creo que hay, eso lo hicimos, pues con diferentes colectivos, ¿no? Uno de ellos eran como varias familias de etnia gitana que nunca habían ido al teatro y o sea, y que tenían, pues bueno, que necesitaban también contenidos infantiles para tal. Y entonces, pues se lo explicamos y ellos vinieron, no habían venido nunca y vinieron. Normalmente, ¿cómo vinieron? Porque yo les expliqué, les ofrecí diversas posibilidades de lo que podían venir y yo les hice una experiencia exactamente igual que cualquier otro espectador. Les ofrecimos todo el programa para que ellos decidieran y ellos pagaron también. O sea, porque pagaron arreglo a su capacidad adquisitiva, que en este caso fue pagar pues 50 céntimos por entrada. Pero pagaron. Y fueron con su entrada, exactamente igual, tal. La experiencia que ellos tuvieron no era, ay, me han regalado estas entradas gratis, que es porque les sobran. No, no, ellos habían seleccionado, eran un espectador igual que el resto. Pues vinieron más veces. Conseguimos, oye, de propuestas muy interesantes. O también, por ejemplo, hicimos esto con colectivos de gente mayor que estaban solos y entonces estructurábamos, ¿no? Que pudieran venir y que hablábamos y les enseñábamos el teatro y tal, y se convertía en una experiencia y entonces venían porque conocían al personal, nos conocían a nosotros y tal, y no tenían miedo de venir solos. Por ejemplo, que es algo que en el caso de las mujeres ya de determinada edad, eso de ir sola al teatro no mola. Y luego, claro, se lo pasan genial. Pero entonces, por ejemplo, observar que lo que les impide disfrutar de la experiencia pues también ayuda. Entonces, no estamos hablando de cosas como muy radicales, ¿eh? De cambio radical, total, de tal. No, no, es de hacer pequeñas cosas en función de la observación
de la comunidad a la que tú quieres invitar. Estamos acabando. A mí me sabe mal, pero estaría 3 horas más. Pero, a ver, sobre todo, pedirte que pienses como en una especie de conclusión de todo lo que hemos hablado y pedirte también, bueno, esto forma parte de un congreso para profesores y profesoras, pedirte, a lo mejor es una pregunta difícil, pero pedirte qué les dirías, ¿no? O cómo encoracharlos, ¿no? O sea, cómo, dentro de toda esta reflexión, ¿dónde están ellos y ellas? Y qué es lo que un poco les deseas, qué es lo que un poco, si quieres animarles a hacer algo, si quieres, eh, bueno, insultarles, no, eso no. Pero no sé, algo, Hombre, algo así como, o sea, que dice como unas palabras para ellos y para ellas, ¿no? Un poco para, desde todo esto que hemos hablado. mm, yo para mí, claro, yo hay profesores que tengo en gran estima porque yo me dedico a las artes por mis profesores. En mi familia no hay ningún componente artístico, la gente no se ha dedicado al arte ni nunca le ha dado demasiada importancia, no formaba parte de nuestra realidad en la familia. Pero he tenido grandes profesores y creo que soy producto de un momento de los 80 que sí que había cierta, en un momento determinado, la escuela pública y las artes a lo mejor confluyó donde yo estaba y sí que hubo una coordinación de programas, ¿no? Em, yo tenía un profesor estupendo que se llamaba Rafa, que nos hacía proyectos en el aula maravillosos sobre construir periódicos y hablar de libros. Y durante toda mi vida me lo he estado encontrando en espectáculos. O sea que ha sido como una sombra, ¿no? Como un fantasma maravilloso que me iba encontrando a lo largo de mi vida y que era fabuloso, ¿no? Y luego también pues, con Ana Campos, que era que acababa de licenciarse en la Escuela de Arte Dramático, nos daba teatro en la escuela y luego ella montó la Escuela Municipal de Teatro de Mislata y entonces yo pude pasar del teatro que hacíamos en el cole a la Escuela Municipal de Teatro. Es decir, que yo creo que todas esas vinculaciones, ¿no? Entre la escuela y los diferentes centros culturales y tal, son fundamentales a la hora de desarrollar o sea, bueno, sí, una conciencia, ¿no? Y creo que los profesores y las profesoras y los docentes en general tienen una labor tan difícil porque están todo el tiempo enfrentándose a niños y niñas deseosos de vivir. Y es su oficio. Entonces, no puedes tener un mal día, ¿no? Porque todos estos niños son esponjas que te absorben toda esa energía y que tú tienes una gran responsabilidad, coño. ¿Qué coño haces con todo eso? ¿No? Yo ahora, este año es la primera vez que soy docente en la Escuela de Arte Dramático que doy producción y gestión. Y yo me veo que ya estos ya son mayores, ¿no? Toros bravos que me están diciendo, a ver, enséñame cómo es el mundo, que yo tengo que salir ahí fuera, ¿no? Y tienes que ir con las pilas puestas, ¿no? Tienes que ser una supermujer para enfrentarte a esos toros de Lidia, ¿no? O sea, quiero decir que tienes que tener conocimientos, pero que tienes que tener la energía, les tienes que ilusionar, les tienes que enamorar con los conceptos, les tienes que em, tampoco dar una visión falsa de lo que se van a encontrar, ¿no? Ponerles en alerta, decir, cuidado, ostras, entonces el, el docente, el profesor, lo que necesita es mucho apoyo para poder estar vivo cada día, para que mantener intacta su ansia de conocimiento, su curiosidad. Porque además yo me noto que eh, también te van pasando los años, te vas quedando en tus cosas, ¿no? Pero el profesor siempre se confronta con una nueva generación que va evolucionando. Entonces no te puedes quedar atrás.
Entonces, el profesor, la profesora necesitan coach y teams de apoyo todo el tiempo de decir, venga, tú puedes y yo te voy a recomendar, yo a los profesores les recomiendo, o sea, lo haría como pro bonus, ¿no? Voy a hacerte un menú de artes escénicas para que sigas confiando en la humanidad, sigas teniendo interés en aprender, sigas pudiendo leer lo que está pasando en el día a día, ¿no? Y que tengas las pilas puestas todo el rato para poder trasladar tu energía, tu conocimiento, tu saber a todas esas nuevas generaciones, ¿no? Mm, Yo, por ejemplo, soy absolutamente fan de la profesora de mi hijo Ismael, digo, de mi hijo Manuel. Ismael es mi hermano pequeño, que también era fan de su profesora. Pero, Mercé, a mí me alucina la capacidad que tiene de generar artes vivas en su aula, ¿no? De generar proyectos, de generar didácticas, de tal. Y, claro, hablas con ella y es una tía que es despierta, ¿no? Que está... A mí me encantaría eh, poder acabar con esta reflexión diciendo, las artes vivas creo que podrían ser una gran ayuda, una gran manera de reciclar, de mantener, de enseñar otro tipo de conocimiento, ¿no? Y el docente y la docente deberían tener este gran apoyo a su lado, ¿no? De poder tener esas experiencias, de poder tener esas experiencias y que eso primero les sirviera a ellos y a ellas. Y porque solo si les sirve a ellos y a ellas, pueden trasladarlo a su alumnado. Esto no debe convertirse nunca en una obligación, ¿no? Que muchas veces hay que hacer una salida al teatro. Ah, nunca. O sea, también los profesores, ¿no? El cuerpo docente debería tener eso como, pues como terapia, ¿no? Como salud mental, como un apoyo a la salud mental y como un apoyo a disfrutar de su trabajo, que es muy duro y muy exigente todo el tiempo. Entonces, yo creo que las artes vivas se pueden utilizar para eso. Yo las utilizo para eso. Entonces, me gustaría trasladárselo. Yo es que como no me dejan mucho hacerlo, ¿no? Porque son contextos, claro que es difícil, la investigación es difícil trasladar esto, pero yo disfruto muchísimo en mi trabajo, disfruto muchísimo recomendando y tal, pero me cuesta decir como recomendaciones generales. Yo tengo que ver a la persona para decir, uy, esta persona necesita esto, necesita ver esto, ¿no? O, por ejemplo, también ayudar a después digerir lo que has visto. Porque a veces hay espectáculos que te generan una sensación de incomodidad, de miedo, "Uy, qué horror, esto que me ha pasado, que no, ¿por qué me han hecho ver esto?". Y luego te acuerdas, ¿eh? A lo largo de los años haces relecturas y dices, ostras, este espectáculo fue muy importante para mí en este momento, o porque me confrontó algo que no sabía leer. Entonces, bueno, creo que a mí me encantaría poder, yo supongo que me lo estoy haciendo para mí misma, ¿no? Me encantaría estar en un cole haciendo eh, menús para el alma, para profes, para profas, para alumnos también, pero vamos, me encantaría. Cefire, por favor, hacerme un hueco para que lo pueda hacer. Pero Gracias, Mónica. Nos a vemos pronto en los vosotros, escenarios. Gracias, gracias. Adel, Chimo.